Listo, vamos. Buenas tardes nuevamente. Vamos a ver el práctico dependiente específica, Camino Rural de 2 Carriles, versión año 1985. Este Excel creo que se lo mandé por WhatsApp, así que lo tienen. El Excel del ingeniero Spuller, que el ingeniero Mata le comentó. Y lo que vamos a tratar de ver va a ser un práctico de pendiente específica. Si ustedes miran la orejita, acá va a decir pendiente específica. Este está protegido. Vamos a hacer un zoom. Y este sería pendiente específica. Espero que yo tengo impreso por una cuestión de manejarme para no hacer macana con ustedes. 110, 44, 335, 1.2, 4,5. Ahí está. Bueno, dice la teoría. Vamos a hacer el práctico rápido, porque es un práctico no es difícil, pero es largo. Este es un práctico difícil en el sentido de su extensión, pero conceptualmente no es difícil. Vamos, o quieren hacer un práctico más simple para entrar, vamos a hacer un práctico más simple para entrar. Vamos a hacer el primero, estudio operacional. Rápido, para que ustedes interpreten como ya lo vieron con Mata, pero más que nada rápido para razonar entre nosotros. Este sería estudio operacional de un camino rural de 2 carriles, en donde nos está midiendo es la capacidad y el nivel de servicio que opera el mismo en el horario pico, volumen horario equivalente, que va a tener una velocidad de diseño, que uno podría llegar a decir la velocidad de diseño, podría ser la velocidad en flujo libre en condiciones ideales para empezar a jugar, 95 kilómetros por hora. Porcentaje de zona sin sobrepaso del 20%. Ese valor, ¿qué significa? Este valor, a ver si me da acá, este número, ¿de qué depende? De una cuestión geométrica. Depende esencialmente de la geometría con la cual hemos diseñado ese camino rural de 2 carriles. Terreno llano, estamos en un terreno llano. Estamos ancho de carril 335. Ustedes me pueden decir una pregunta de teoría. Ingeniero, ¿este ancho de carril es común? Sí. Hasta no hace poco, el ancho de carril en la ruta argentina del norte del país era 3 metros 35 de carril, 6 metros 70 ancho de calzada. Y si ustedes acuerdan, vías 1, lo ideal debería ser un ancho de calzada de 7 metros 30. ¿Qué tenemos acá? 3,35, 6,70. Obstrucción lateral, 1,20 m, pues un valor lógico. Y la longitud del tramo analizado, que siempre es una pregunta que ponen, te dice la teoría mínimos en 3 kilómetros, acá le ponen 20. Bueno, listo. Volumen de demanda, ¿qué significa el volumen de demanda? ¿Cuál sería el tránsito que me está generando el problema? Porque me está pidiendo la pregunta, ¿con qué nivel de servicio opera el sistema? Entonces necesito el volumen horario de demanda, o sea, mi volumen máximo en la hora de demanda. Si yo hago los 365 días del año y las 24 horas por día, lo que estoy tratando de definir es un volumen. ¿Cuál sería mi volumen horario de demanda si tuviera un censo completo? Que me trata de decir, o es la hora 30 o la 50 o la hora 80, en donde se producía ese cambio violento de la pendiente para definir el K. Bueno, tengo el volumen de demanda, 1000 vehículos por día. Perdón, por hora, porque es volumen horario de demanda. Factor hora pico, sale de una estación permanente o sale de los valores que ustedes tienen. 0,89, una ruta que tiene un buen tránsito, no es un valor muy bajo. Lindo valor. Porcentaje de automóviles 80, dijimos que en la ruta nacional argentina está entre 75, 70, 80, depende, porque en la ruta de concentración al puerto de Rosario podemos llegar a tener un tránsito de pesado hasta el 75%, 80% de pesado. Y esas son las rutas argentinas que están más deterioradas. Las rutas troncales que llegan a los puertos de exportación de grano. Ciudad de Rosario, el puerto que está un poquito más al norte de Rosario, Puerto San Martín. Entonces son el polo triguero, vías de comunicación 2, lo tienen que haber visto con puerto y vía navegable. Esas rutas están destrozadas. Por más que ustedes le pongan lo que ustedes quieran, esa huella.
porcentaje de camión el 18, porcentaje de ómnibus el 2, no existen recreacionales, direccionalidad 60-40. Fantástico. Como es un camino rural de 2 carriles pendiente específica, una pregunta del coloquio, la fórmula es diferente. ¿Por qué? Porque aparece algo que nosotros no teníamos. Era el factor F, o sea, la parte, no es pendiente específica, me estoy confundiendo, sino camino rural de 2 carriles, tramo general. ¿Por qué tramo general? ¿Qué tipo de terreno me decía? Terreno llano, tramo general. Por lo tanto, la fórmula es la fórmula general. 2800 F sub D, factor de direccionalidad, F sub A, factor por ancho de carril, y F sub BP, factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado. Pipí cucú, fórmula general. ¿Qué es lo que tengo que ver yo? Usar el cálculo del volumen máximo de servicio para los distintos niveles de servicio en función de nivel de servicio A, voy a utilizar una utilización de la capacidad diferente. La direccionalidad no pasa nada, pero el ancho de carril y el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado en camino rural de 2 carriles, los factores de ajuste dependen del nivel de servicio estudiado. Pregunta de coloquio. Tabla 8.4, 8.5, etcétera. Y la fórmula de ajuste por la presencia de vehículo pesado es la fórmula general. La hemos visto muchas veces ya en teoría. Porcentaje de camiones en decimal, equivalente de camiones. Porcentaje de ómnibus en decimal, equivalente de ómnibus. Porcentaje recreacional, equivalente recreacional. Bueno, lo lindo de este práctico hecho por el ingeniero Puller es que está todo más o menos bien didáctico. No sé si ustedes ven bien, le vamos a poner un poco más de zoom. Me corro a la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a jugar? Como es determinación del volumen máximo para los distintos niveles de servicio, yo necesito conocer la utilización de la capacidad, el factor B sobre C. Y el factor B sobre C sale de la tabla 8.1. Me voy a la tabla 8.1, voy arriba. Y veo acá, para usar la utilización de la capacidad, la tabla 8.1, me dice que esta tabla 8.1, la utilización de la capacidad, va a depender del tipo de terreno, llano, ondulado, o, como era la versión manual viejo, terreno montañoso. Acá. ¿Yo qué tenía? Admitir. Terreno llano, me voy al práctico. Terreno llano con el 20% de zona sin sobrepaso. Vengo a la tablita. Terreno llano. Admitir, allá otro. Y lo que yo necesito colocar en la tabla, ¿qué es? Es la utilización de la capacidad, que va a estar acá. Tranquilo. 0.12, 0.24, 0.39, 0.62 y 1. Me voy a mi gráfico. 0.12, 0.24, 0.39, 0.62 y 1. Tengo los distintos factores de utilización de la capacidad para los distintos niveles de servicio estudiados. Necesito conocer la direccionalidad. Tabla 8.4. Vamos a la tablita 8.4. Vengo a la tabla 8.4. 60-40. ¿Qué me decía la tabla? 60-40, 0.94. Si es cierto, 0.94. Fantástico. Y ahora empiezo a jugar. Y los factores de ajuste, ya sea por ancho de carril o los factores de ajuste por la presencia de vehículo pesado, va a depender del nivel de servicio. Entonces me dice la teoría, para el factor de ajuste de F sub A, tabla 8.5. Me voy a la tablita 8.5. Aguántenme, porque cada vez que muevo el mouse podrido se mueve. Acá, 8.5. Y miren lo que veo, que en la tabla 8.5 voy a tener carril de 3 metros 35 para un nivel de servicio A a D y el de capacidad, y el ancho era 1,20 m. Voy a tener distintos valores de ajuste por ancho de carril y obstrucciones laterales, porque es una función del nivel de servicio. O sea, ¿qué me dice la teoría? Acá. Para un nivel de servicio A a D, 0,85. Para un nivel de servicio correspondiente a la capacidad,
0,92. Fantástico. Ya tengo el factor de ajuste por ancho de obstrucción laterales, y ancho de carril. Me está faltando el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado. Me dice que es la tabla 8.6. Voy a la tablita 8.6 y estoy acá. De vuelta, los factores de ajuste por la presencia de vehículo pesado van a depender del nivel de servicio estudiado. Terreno de servicio llano. Camiones. Voy a tener A 2, B a C 2,2, D y E 2. Ómnibus A 1,8, 2 y 1,6. Y esto no voy a tener en mi práctico. Bueno, me voy a la tabla. Pongo estos valores. 2, 2,2, 2,2, 2, 2, 1,8, 2, 2, 1,6, etcétera, etcétera. ¿Y qué tengo acá? Puedo calcular el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado para los distintos niveles de servicio. Bueno, nivel de servicio A, tanto. Para nivel de servicio B, tanto. Nivel de servicio D y E, tanto. Entonces, ya tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es empezar a cambiar y hallar el máximo volumen para los distintos niveles de servicio para las condiciones reales que presenta el camino. Para un nivel de servicio A, 224 vehículos por hora. Nivel de servicio B, 434. Nivel de servicio C, 706. Nivel de servicio D, tanto. Y capacidad, 2032. Ahora, la pregunta del práctico es, ¿con qué nivel de servicio trabaja mi sistema? Acá. Nivel, la capacidad y el nivel de servicio. Si hay capacidad, pipí, cucú, me está faltando nivel de servicio, pero para el volumen horario equivalente. O sea, al volumen de demanda, ¿cuánto es el volumen de demanda? 1000 lo tengo que dividir por el factor de hora pico. Ahí abajo, acá. El volumen horario de demanda lo divido por el factor de hora pico y este sería el volumen horario equivalente. Y con este volumen horario equivalente verifico nivel de servicio. 1124 es menor que 1164. El nivel de servicio de mi práctico es D. Y es lo que decimos acá. Este es menor que este nivel de servicio D. Y la capacidad, fácil, era un dato, 2032. Lo pongo acá y acá hago un cuadro resumen de los distintos factores y los distintos valores de utilización de la capacidad y el nivel de servicio del práctico. Pipí, cucú, estudio operacional de un camión rural de 2 carriles en terreno llano. Vamos al práctico que yo quería desarrollar con ustedes, que es pendiente específica. Pendiente específica me está diciendo la teoría, ojo al piojo, porque estamos trabajando con pendientes más importantes. La capacidad, o mejor dicho, el nivel de servicio en pendiente específica ya no es en función de la utilización de la capacidad o el porcentaje de tiempo de demanda, de demora, sino esencialmente de la velocidad promedio en ascenso. Y por lo tanto, el gran problema que tiene un práctico de esta característica es determinar cómo sería el cálculo de la capacidad, que es por solución gráfica. Pregunta del coloquio. Entonces, vamos al práctico. Velocidad de diseño es alta. Tengo un porcentaje de zona sin sobrepaso del 40%, una pendiente del 4%. La longitud es una longitud interesante. Me pusieron una longitud importante. El terreno, obviamente, es montañoso. Y el tránsito es chiquitito. Factor de pico interesante, un valor alto, no hay tanta aleatoriedad. 80% de automóviles, 16 de camiones, 4 de ómnibus, 60-40, y el tránsito ascendente 60-40. Es lo mismo que veíamos en Camino Rural de 2 carriles versión 2010. Hay que poner la direccionalidad del tránsito en función de donde lo estoy estudiando. Sigamos. Están entrando mensajes, pero no interesa. La fórmula general es diferente. Porque acá en esta fórmula general, y fue una pregunta de coloquio, ya no es el factor de direccionalidad, el factor de ancho por presencia de obstrucciones laterales y ancho de carril, la presencia de vehículo pesado, y aparecía un factor nuevo. Y este factor lo que hace es ajusta el sistema
de cómo afecta a los automóviles la pendiente. Eso es lo que decía el factor FP. Factor de ajuste por efecto de las pendientes, acá, factor de ajuste por los efectos de la pendiente en la operación de los automóviles y que se calculaba por una expresión matemática. Y FP lo que va a hacer es ajusta este factor a la utilización de la capacidad, porque el factor este no es la verdadera valor, sino que el verdadero valor va a tener que ser ajustado en cómo afecta la pendiente en el funcionamiento de los automóviles. Bueno, estamos todavía de acuerdo. Vamos al práctico entonces. El cálculo del factor de ajuste de FP era una expresión matemática 1 sobre 1 más PA por IA. 1 más PA sobre IA, tal que IA es una expresión matemática 0,02 de M no es 0. Estos factores salían de una tablita, la 8.9, que ya lo puse en el PowerPoint que les mandé a ustedes de la clase anterior. Y después tenía que el factor de ajuste FP es una expresión matemática, al final de cuentas, 1 sobre 1 más 0,02 porcentaje de automóviles en el sentido ascendente, por una relación de diferencia entre el equivalente correspondiente para la pendiente y longitud dada y la equivalente correspondiente a un terreno llano, de la tabla 8.9. El factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado es diferente, no es la fórmula general. El factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado en pendiente específica es diferente, porque ya no es la expresión matemática común, no es la proporción acá de vehículos pesados completa, que va a ser la suma del porcentaje de camiones, el porcentaje de ómnibus, el porcentaje recreacionales, por un equivalente de vehículos pesados menos uno, tal que el equivalente de vehículo pesado es una expresión matemática 0,21 más 0,25 más la proporción de camiones dentro de los vehículos pesados dividido el equivalente menos uno. Obviamente todo esto es matemática. PC sobre BP es esto. La proporción de camiones dividido la proporción total de vehículos pesados, sumatoria de camiones, ómnibus recreacionales. Y el equivalente sale de la tabla 8.9. Bueno, lo que tenemos que tratar de definir es el nivel de servicio. Y lo que me está diciendo la teoría, que el nivel de servicio en camino rural de 2 carriles, damos la tabla, no era como teníamos anteriormente, que era la utilización de la capacidad y la velocidad promedio de viaje. No, en pendiente específica, el parámetro que va a definir cuál es el nivel de servicio es la velocidad promedio ascendente, velocidad promedio en pendiente ascendente. Este parámetro es el que define el nivel de servicio en pendiente específica. Bueno, vamos acá. Lo que me está diciendo es, ¿cómo defino el nivel de servicio? Bueno, la tabla, la que vimos recién. Aguántenme, se pone loco. Acá. Nivel de servicio A mayor a 88, B mayor a 80, C mayor a 72, D hasta 64 y la capacidad entre 40 y 64. Pendiente específica. Bueno, hay que hacer las matemáticas. No me queda otra. O sea, lo primero que me dice la teoría es, bueno, hermano, la utilización de la capacidad no es la tabla 8.1. Como es pendiente específica, es la tabla 8.7. Me voy a la tablita 8.7. Estoy acá. ¿En qué tengo que entrar? La pendiente, la velocidad promedio que define el nivel de servicio y el porcentaje de zonas sin sobrepaso. ¿Por qué me interesa esa velocidad? Porque esta velocidad es la que me va a definir el nivel de servicio. Entonces, fíjense cómo está armado en el Excel. Si yo tenía los distintos niveles de servicio, A 88, B 80, C 72, D 64 y E entre 64 y 48,
Lo que tengo que hallar es para la pendiente del 4% y el porcentaje en zona sin sobrepaso, que depende de las condiciones geométricas, me voy a mi tablita, 40%. ¿Qué valor de pendiente teníamos? Era del 4. Vengo acá. Y yo lo que tengo que ver, 40% son estos factores, 0,18, 0,31, 0,52, 0,88, 0,95 y 1. 0,18, 0,31, 0,52, 0,88, 0,95 y 1. Y la pregunta que se puede hacer, que es una pregunta teórica, ¿me quiere decir, uno, que yo puedo llegar a la capacidad? No, porque este valor de 1 tiene que ser ajustado por el factor FP. O sea, matemáticamente, este valor tiene que ser afectado por el factor FP calculado, le vamos a poner acá la letra A, calculado en A. Lo que hace este factor FP ajusta la utilización de la capacidad obtenido de la tabla 8.7. Pero ya tengo un dato, ya tengo la utilización de la capacidad para los distintos niveles de servicio definido por distintos valores de velocidad. Bueno, aguántenme que se enloqueció, no responde, no sé qué le pasó a esta loca. Ah, aguanten, aguanten. Excel, no te pongas nervioso. Vamos a la direccionalidad, tabla 8.8. Me vengo a la tabla 8.8, lo estoy rayando todo, pobrecito. ¿Qué es lo que tengo que mirar yo? ¿Cuánto es la direccionalidad del tránsito? Si es 60-40, 0,87. Vengo acá, 0,87. Porque me está queriendo decir que el 60% va en un sentido estudiado y el 40% en el sentido contrario. Después tengo que ajustar el factor de ancho de carril. Es lo mismo que vimos anteriormente. Tabla 8.5. Para un nivel de servicio de A a D, tanto. Nivel de servicio de la capacidad, tanto. Ojo al piojo. Los niveles de servicio están definidos por la velocidad. ¿No se acuerdan? No se olviden eso. ¿Y qué tengo que empezar a calcular ahora? Empezar a determinar el factor E y E0 para el cálculo del factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado. Tabla 8.9. Me voy a mi tablita 8.9. Y miren lo que dice la tablita 8.9. Es cálculo de E y E0 en función de la pendiente, de la longitud y de la velocidad promedio. ¿Qué es esto? Nivel de servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá en este práctico? Me vengo acá a mi tablita. Sí, tenés razón. Estoy acá. 4,5 y 4%. Tengo que determinar el factor de equivalencia para los distintos valores de velocidad promedio que me da el sistema. Fíjense 4,5. 4,5. ¿Cuánto era la velocidad? Fíjense. ¿Qué longitud teníamos? Perdón. Aguanten, 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 que se pone loca la loquita esta. 4,5 la longitud. Y la longitud, 4 y 4, la longitud era 4,5 y la pendiente del 4, ahí está. 4,5 y 4. 4, 4,5, estoy acá. Fíjense, aparece una letra A. Acá, no sé si están viendo, voy a poner más zoom. Acá. ¿Qué significa esto? Me está diciendo que desde el punto de vista técnico, una pendiente del 4%, una longitud del 4 y chirola 4,5 kilómetros, nunca yo voy a poder andar a una velocidad promedio en ascenso de 88 kilómetros por hora. Es inalcanzable ese nivel de servicio para este tipo de configuración geométrica de esa pendiente específica. O sea, cero significa, si ustedes ponen cero, van a mirar que la matemática me puede dar cualquier cosa. O sea,
e inalcanzable. Matemáticamente no puede operar este sistema para un nivel de servicio A. Eso es lo que me está queriendo decir la letra A. ¿Eh? La letra A es un valor que me está diciendo inalcanzable. Estoy acá. 48, 20, 12,5, 95,5 para los distintos valores de velocidad. Me voy al calculito dependiente. Acá. 0, 48, 20, 12,5, 9 y 5,5. Si es cierto, qué sé yo, 48, estábamos acá, acá. 5,5, sí señor, 5,5. Vengo acá, 5,5, sí señor, estoy bien. O sea, me está diciendo que si la velocidad inalcanzable, ingresar E igual a 0. El número es 0. No puedo llegar a valores de velocidad de 88 kilómetros por hora para esa configuración del sistema. Luego, lo que tengo que hacer es calcular que el factor de ajuste F sub P, el factor de ajuste de impedancia o el ajuste de la presencia de automóviles en el tramo, y yo necesito conocer E0. ¿De dónde lo saco E0? Fácil, de la tabla 8.9. Miren acá arriba. Este valor acá, pendiente 0, me está dando el E0 para 88, 2,1, 84,8, 80, 72, 64, 1,3 para 48. Me voy a mi practiquito y tengo los valores de E0, que me lo pasé por arriba, y el factor E. Teniendo E0 y el porcentaje de automóvil en el tránsito ascendente, puedo calcular el factor de impedancia para los distintos niveles de servicio. Tengo que para el factor de impedancia, para un nivel de servicio A, el factor de impedancia es 0. Fíjense que matemáticamente esto sería 1, porque esto es 0, 1 sobre 1, 1. Hay que poner 0 acá. Hay que poner 0. Pues me está queriendo decir, cuando aparece el número 0, matemáticamente, si ustedes hacen la operación, esto es 1. Bueno, aquí hay que poner 0. Me está queriendo decir, hermano, nunca, nunca vas a poder trabajar en un nivel de servicio A. Nivel de servicio B, la velocidad correspondiente al nivel de servicio C, la velocidad correspondiente al nivel de servicio D y a la velocidad correspondiente, este sería el límite, y este sería la velocidad correspondiente a la capacidad. Factor de ajuste por la presencia de los automóviles en pendiente para la utilización de la capacidad en función del nivel de servicio como ajusto a la utilización de la capacidad, FP. Hallo el cálculo de la presencia de vehículo pesado por la fórmula nueva, en donde lo que necesito conocer es la proporción total de vehículos pesados. La proporción total de vehículos pesados, porcentaje de camiones más el porcentaje de ómnibus más el porcentaje de recreacionales, 20%. ¿Cuánto representan los camiones con respecto al flujo total? Fácil. 16 dividido 20, 0,8. Teniendo esto, recién allí puedo hacer el cálculo del equivalente de camiones para los distintos niveles de servicio en función de la velocidad promedio en ascenso. Entonces tengo para 88, 0, no se puede alcanzar. Para 84, tanto, el factor de ajuste. Para 80, tanto. Para 72, tanto, el factor de ajuste correspondiente. 64, tanto. 48, tanto. Puedo resolver el práctico. Y más vale, cacho, ya tengo casi todos los datos. ¿Por qué? Porque lo que tengo que transformar en mi matemática, la fórmula general, con cada uno de los valores obtenidos en forma individual. La utilización de la capacidad en función de distintos valores de velocidad, el factor de ajuste de direccionalidad, que es un número constante, el factor de ajuste por la presencia de ancho de carril, que depende del nivel de servicio, el factor de ajuste por la presencia de los automóviles y el factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados. Obviamente a 88 kilómetros por hora el sistema no puedo tener volumen, no voy a llegar. Para 84 sí un volumen, para 80 otro volumen, para 72 otro volumen,
64 límite del nivel de servicio D, tengo este volumen, y 48 otro volumen. La pregunta técnica es, hermano, teniendo esto, ¿qué es lo que me pedía el práctico? Primero que nada, ¿cuál es tu nivel de servicio? Y segundo, la capacidad. Si es para la capacidad, yo tengo que hacer una gráfica, está acá. Porque me dice la capacidad en camino rural de 2 carriles te da entre 40 y 64 kilómetros por hora, que es la gráfica en rojo que está acá. Esta gráfica en rojo. Y dijimos que salía de mediciones observadas por el Transportation Reservoir, o sea, el Centro de Investigación de Carretera, en función de tramos existentes. Y esta era la capacidad en camino rural de 2 carriles en pendiente específica, que oscilaba la velocidad entre 40 y 64. La corto con la curva real del sistema y la intersección esta me va a dar, sí, solo si la velocidad está entre 40 y 64, el volumen en capacidad y la velocidad promedio del tránsito ascendente. La capacidad sale por solución gráfica. Esta gráfica creciente respondía a una expresión matemática 40 más 6 por un volumen de servicio dividido 1000 elevado al cuadrado. Si esto es 2000 dividido 1000 le da 2, 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 6, 24, más 40, 64. Número más, número menos, una tontera, pero bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el nivel de servicio que tiene el sistema? Y bueno, como yo tengo los distintos valores de velocidad y los distintos valores de capacidad, lo que necesito conocer es en volumen de servicio equivalente, transformándolo al factor de hora pico. Tengo el volumen de demanda, lo divido por el factor de hora pico, me da el volumen horario equivalente, y este volumen de horario equivalente lo verifico. ¿Dónde está metido? A no puede ser. B es hasta 166. C hasta 453. D 707, como es menor, el nivel de servicio que opera el sistema, nivel de servicio D. Y si lo quiero verificar, como la curva verde, la curva real del sistema, hallo la intersección. Para ese volumen horario equivalente, 571, en la curva real del sistema, y voy a determinar la velocidad promedio ascendente en pendiente específica, me da 69 kilómetros por hora. Me voy a mi tablita, estoy haciendo toda una ida y vuelta, porque así es el manual, si ustedes quieren estudiarlo. D, mayor a 64, menor a 72. ¿Yo qué tenía? 69. La tablita, mayor de 64, menor que 72. Nivel de servicio D. Esto cumple que es un práctico de nivel de servicio D. ¿Entendieron cómo este práctico? No es difícil. El único problema que tiene el práctico es largo, engorroso, porque hay que ir jugando con las matemáticas. Bueno, pero no nos queda otra. Entre nosotros no es nada del otro mundo. Tienen que ubicarse. Eso sí, es largo. Ojo al piojo. Si ustedes lo imprimen son 6 hojas del práctico, porque lo que ustedes están haciendo es jugar para los distintos niveles de servicio. Tienen que obtener la utilización de la capacidad, el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado, el factor de ajuste de impedancia o de ajuste de la presencia de automóvil en el flujo vehicular, y el factor que me tiene que ajustar también la utilización de la capacidad, ya dije, me estoy faltando un término. Che, estoy hablando mal yo solo, acá. El factor de ajuste de la direccionalidad es constante. Este factor de ajuste ancho de calzada depende del nivel de servicio. El factor de ajuste por la presencia de los automóviles dependientes depende del nivel de servicio. Y el factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados depende del nivel de servicio. Y la utilización de la capacidad depende del nivel de servicio. Haciendo esto, han resuelto el práctico de un camino rural de 2 carriles en pendiente específica, versión del manual 1985, que entre nosotros anda pipí, cucú y anda bien. ¿Entendieron esto? Vamos a hacer ahora otro práctico. Dejo de compartir. Aguántenme, que voy a jugar. Mientras yo sea anfitrión no puedo hacer esto, me dice el tipo. Ay, ay, ay. Aguánteme, ¿eh? Mm.
Lo abro. Ahora me voy al Zoom, donde están ustedes. Me voy arriba. Compartir pantalla. ¿Me quieren decir qué están viendo? Por la duda. Negro, Nada, por ahora. Nada, Nada todavía. Ahora vimos operacional. trabajo ahora operacional. Vamos de vuelta. Compartir pantalla. Ahí no sale todavía. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Curso de análisis operacional de carretera 2017. Ese. Vamos todavía. Bueno, este es un trabajo que formó parte para aprobar la materia de este posgrado, que era esta materia, o sea, la parte de estudio. Cada uno elegía un tema. Este que vamos a presentar ahora lo hicieron los ingenieros que están acá abajo. Luis Caballero y Eduardo Baumgratz. Los dos son docentes de la Universidad Nacional de Misiones. Y bueno, tuvieron la amabilidad de compartir este práctico conmigo porque le pedí un práctico que sea de esta materia, del Manual de Capacidad versión 2010, pendiente específica. Bueno, le voy a contar cómo viene el práctico este. Este se lo mandé en PDF también. ¿Qué hacen acá los ingenieros? Estos ingenieros, Felicia les dijo, bueno muchachos, ustedes tienen que presentar una tesina en base a la versión Manual de Capacidad 2010. Yo le mandé en su momento a don Felicia el Puente General Belgrano, versión 2010, y obviamente me da que está en capacidad. Pero este es un tema mucho más lindo, porque acá tienen pendiente, velocidad, mucho más. Por eso se lo mandé en PDF, está lindo este. ¿Qué hacen ellos? Tomaron un tramo de la Ruta Nacional 12, en donde está comprendido Ruta Nacional 14, en la provincia de Misiones, entre Campo Viera y Campo Grande. Fíjense que están las progresivas, 17 kilómetros. Ellos, haciendo los estudios, pueden determinar la Dirección Nacional de Vialidad. Obviamente, son los datos de siempre. ¿Qué le están consiguiendo? Vamos a rayar un poco, total, no pasa nada, ¿cierto? Después yo elimino todo, total. Ver, herramienta, comentar. Abrir. Se me da pelota. Ay, ay, ay. Estamos mal. Tranquilo. Déjenme a mí ver. Herramienta. Cerrar. Ahí está. Y ahora le pongo este. Listo. Miren, ¿qué necesito en este práctico? Lo que ustedes han visto en el manual, en el versión de capacidad anterior. ¿Qué necesito? Vamos acá. Tránsito medio diario anual. Composición del tránsito. ¿Qué porcentaje de camiones son sin acoplado, camión liviano? ¿Y qué porcentaje de los camiones son pesados? Pregunta técnica. ¿Por qué estos ingenieros? Vamos a borrar. Borrar a este. Borrar dibujo. A ver, ¿por qué los ingenieros esto tomaron tránsito pesado y tránsito liviano? A ver, alguien me lo dice y ya aprobó el coloquio que viene. Porque necesitan calcular la velocidad o el porcentaje de zona en velocidad en flujo libre y qué porcentaje de velocidad va a tener un cierto porcentaje de demora. El cálculo que yo necesitaría conocer
para la velocidad en flujo libre. ¿Se acuerdan que la velocidad en flujo libre me decía, o la puedo medir o la tengo que descontar de lo medido en campaña si el volumen es alto? ¿Se acuerdan eso? Bueno, ya yo tenía que tener en cuenta la composición del tránsito pesado. Y en función de la composición del tránsito pesado, lo que están haciendo todos los ingenieros es definir la composición del tránsito en función, vamos a hacer de vuelta, vamos a elegir acá, van a elegir nada más billete, vamos a elegir color rojo, ahí está. Miren, me está definiendo tránsito liviano y tránsito pesado, o sea, pesado y liviano, ¿de quién? De camiones. O sea, el tipo ya me está empezando a jugar con la característica del tránsito. Tengo la velocidad en flujo libre. Tienen que tener una estación permanente. O sea, los valores obtienen hasta de las relaciones diarias entre puesto de censo de cobertura y el correspondiente censo permanente, ubicado en el tramo Ruta Provincial 4, N al Alem, donde tengo un cierto factor de hora pico, una distribución del tránsito y un volumen horario para el tramo en particular, volumen horario. ¿Se ubican lo que estoy teniendo? Me voy a las estaciones permanentes o un censo de cobertura para definir las condiciones de tránsito. Todo lo que hemos visto con ustedes hasta ahora lo están aplicando estos ingenieros. ¿Qué es lo nuevo que aparece ahora? Necesito los datos geométricos. O sea, hay que ir in situ y verificar qué tipo de terreno, qué es lo que quiero estudiar, si hay, vamos a hacer una pendiente específica. Tengo el carril, tengo el tipo de banquina, ahí en Misión Ruta Nacional 14 la banquina es pavimentada, 3 metros, o sea, espectacular. Este lo metieron en Google Earth, cómo es el tramito que están estudiando entre Campo Viera y Campo Grande. Y el tipo dicen acá, este tramo en particular presenta muchos ascensos y descensos que cuando ellos hacen el relevamiento, hacen el estudio topográfico, van a definir que hay 24 pendientes en el tramo analizado. 7 de esas pendientes van a tener características para ser analizadas según el manual de capacidad como si fuesen pendiente específica. No se olviden, este era el 3% y L mayor o igual a 400 metros. Pero si yo tengo más de 3%, pendiente específica. Bueno, van a hacer un relevamiento, dicen, si se analizan las pendientes ascendentes, mayor el 3% con longitud de 400 metros. Pipí, cucú, tiene razón, han estudiado bien. Pendiente descendente, podemos estudiar aquella que tiene mayor o igual al 3% o longitud superior a los 1000 metros. Está bien, criterio. ¿Qué es lo que hacen acá ellos? Empiezan a definir las distintas pendientes que han tenido en el tramo analizado. Una pendiente ascendente, descendente, ascendente, y toman la longitud con la pendiente. Como esta longitud es chiquitita, no analizan. Como esta pendiente es descendente, menor a 1000 metros, no analizan. 4,5% y 800 metros hay que analizar. Menos de 3%, 900 no analizan. 5,2, pero es la longitud chiquitita descendente, no lo analizan, pues ellos están tomando el 1000 metros. 6,5, 250 metros, no lo analizan. Ascendente, hay que estudiarla, es una pendiente compuesta, deberían estudiarla. Analizan, lo van a analizar a las 7 y 8 como una pendiente 8 y 7, 15, 1500 metros, y van a obtener un valor de pendiente promedio, que es lo que me dice el manual de capacidad para la versión 2010. La pendiente específica se toma como pendiente promedio de la suma de la longitud total versus la altura total dividido la longitud del desarrollo. Toman las 7 y 8 como pendiente ascendente, que es la suma de dos pendientes ascendentes. Hay que analizar. Bueno, lo van estudiando y van a definir que hay que estudiar los distintos tipos de pendientes, ya sea ascendente o sea descendente, y estudiarla aplicando el manual de capacidad versión 2010. ¿Qué hacen ellos? Fácil.
Como es la versión 2010, ellos determinan o necesitan conocer, vamos a hacer un poquito más de zoom, velocidad promedio de viaje, porque están trabajando con clase 1, va a ser clase 1, o clase 3. Como es clase 1, yo necesito conocer la velocidad promedio de viaje. Y la fórmula de velocidad promedio de viaje va a ser la velocidad en flujo libre más el volumen directo más el volumen opuesto dividido un factor que tiene en cuenta el porcentaje de zona sin sobrepaso en la velocidad promedio de viaje en el estudio analizado. Y el cálculo de las velocidades de los volúmenes directo u opuesto es por la fórmula vista por ustedes. El factor que tiene en cuenta el ajuste de pendiente y el factor que tiene ajuste por la presencia de vehículo pesado. Todo lo que vimos con ustedes en la teoría lo están empezando a volcar para hacer el estudio de pendiente por pendiente. ¿Y qué hacen los señores? En un sentido y en el otro sentido, porque no se olviden que van a necesitar conocer el volumen opuesto, acá, para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Entonces empiezan. ¿Tengo la longitud? Sí, 800 metros. Esta es la primera. Vamos acá arriba. Acá. 800 metros y 4,5. Vienen acá. 800 y 4,5. Estoy acá. 800 metros, 4,5. La direccionalidad me la dio el estudio del manual de la estación permanente. Tengo el volumen horario transformado a hora pico en función de ese volumen horario de demanda dividido por el factor hora pico. Me está dando la cantidad de vehículos por hora en un sentido ascendente, y en el otro sentido, del sentido descendente. ¿Por qué? Porque a este valor lo multiplico por 0,55, me da tránsito transformado a hora pico en el sentido ascendente, y lo multiplico por 0,45, volumen de tránsito transformado en el sentido descendente. Y ahora lo que yo tengo que hacer es calcular los factores de ajuste. ¿De quién? Factor dependiente para el cálculo de velocidad promedio de viaje y el factor de ajuste de la presencia de vehículo pesado para la velocidad promedio de viaje. ¿Qué hicieron los señores hasta ahora? Calcularon esto. Los barcos. Ellos hicieron esto. Bueno, empiezan. Factor de ajuste por pendiente. Bueno, tengo que buscar cuánto sería el valor de ajuste y va a salir de tabla, obviamente. ¿Por qué? Porque el ajuste de pendiente dependía del tipo de pendiente y dependía de si estoy trabajando tramo ascendente o de la longitud de la pendiente. Y como ellos tenían los datos de pendiente y longitud, pueden saber el factor de ajuste en sentido ascendente y el factor de ajuste en el sentido descendente. Luego deberían calcular los equivalentes de camiones y equivalentes de recreacionales, si existieran, para el cálculo de la velocidad promedio de viaje. Haciendo la matemática, van a determinar el factor dependiente de ajuste vehículo pesado para el cálculo de la velocidad promedio de viaje en el sentido ascendente, en el sentido descendente, pongan calculado los equivalentes de camiones para un sentido, para el otro sentido, y después, ¿qué hacen ellos? Teniendo el valor dependiente, deberían calcular el volumen equivalente de los autos pico con la matemática, conociendo este, y han calculado el factor de ajuste dependiente y el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado, han determinado para el cálculo de la velocidad por medio de viaje cuánto vale el volumen equivalente de servicio en el sentido ascendente y en el sentido descendente. En la dirección de estudio les da volumen directo y en el sentido opuesto el volumen opuesto. Tengo los datos. ¿Qué tengo que conocer ahora? El cálculo del factor de ajuste por zona sin sobrepaso. Necesito conocer el volumen opuesto. Necesito conocer
cuál sería la velocidad en flujo libre para condiciones ideales, empiezo a hacer la matemática para llegar a esta fórmula. La velocidad en flujo libre para condiciones ideales, los volúmenes opuestos y directos y el porcentaje de zonas sin sobrepaso para el cálculo de la velocidad promedio de viaje, y van a tener la velocidad promedio de viaje en el sentido ascendente, y si quieren hacer en el sentido descendente, la van a poder hacer lo mismo. Esperen que se me colgó de vuelta. ¿Y ahora qué necesito conocer? Hemos calculado la velocidad, pero me falta otro parámetro, que es el porcentaje de viaje sin efectuar sobrepaso, que era importante para categoría clase 1, o sea, característica del camino rural de 2 carriles clase 1. Necesito conocer el porcentaje de tiempo sin efectuar sobrepaso. El porcentaje base, un factor de ajuste por la presencia de zona o prohibiciones sin sobrepaso en el tramo analizado, un volumen directo y un volumen opuesto calculado para el cálculo de porcentaje de viaje sin sobrepaso. Se repite lo mismo, ojo, lo único que cambian son los coeficientes. Hay que cambiar los distintos coeficientes porque estos son coeficientes diferentes para el cálculo de tiempo sin sobrepaso, directo y opuesto para el cálculo de tiempo sin sobrepaso. El factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado tiene otra matemática. Necesito conocer los factores de ajuste para cálculo totalmente diferente. Fíjense, necesito conocer los equivalentes que van a salir de otras tablas. Matemáticamente reemplazo, y lo que yo estoy tratando de determinar es el volumen directo y el volumen opuesto para cálculo tiempo sin sobrepaso. No se pierdan de vista. ¿Me sirve esto? Sí, más vale cacho, pero yo necesito conocer el porcentaje básico de la viaje sin sobrepaso que dependía de esa matemática rara, 100 por E elevado a A por el volumen directo elevado a la B, y el otro va a ser 100 por E el volumen opuesto por los coeficientes A y B. Necesito conocer los coeficientes A y B. Tengo el porcentaje básico en el sentido directo y el porcentaje básico en el sentido opuesto. Hallo los cálculos y voy a determinar el porcentaje de tiempo sin sobrepaso en el sentido descendente y el porcentaje de tiempo sin sobrepaso en el sentido analizado. Luego, me dice el tío, el porcentaje sin sobrepaso va a ser de tanto por ciento. La velocidad promedio, que le habíamos calculado allá arriba, velocidad promedio, acá, ya está, velocidad promedio de 61 kilómetros, siempre en el sentido estudiado. Vengo acá y me dice si el porcentaje de tiempo sin sobrepaso en el sentido estudiado es 61,5 y la velocidad promedio es 61 kilómetros por hora, para un caso, porcentaje de tiempo sin sobrepaso entre 50 y 65, me está diciendo nivel de servicio C, pero la velocidad promedio me está dando 61, entre 60 y 70 es D, el nivel de servicio es D. ¿Qué hacen estos ingenieros? Estudian todos los tramos para llegar a un resumen final. Este resumen final, quiero llegar al final. Pues repetición, se repite todo, o sea, hacen cada uno de los muchachos. Acá está. ¿Qué hacen ellos? La pendiente número 1 fue ascendente, nivel de servicio D. La pendiente ascendente, nivel de servicio D. Así, hasta llegar a un caso en donde dicen, esta pendiente que es ascendente, que tiene 2100 metros, una pendiente del 4,6, está en capacidad. Luego dice, necesitaríamos, para este caso en particular, deberíamos realizar a esta pendiente una trocha adicional ascendente para tratar de mitigar el efecto de esa pendiente en el flujo.
Se ha determinado que la pendiente número 6 de mayor longitud define el nivel de servicio en el cual opera el tramo estudiado alcanzando la capacidad durante la hora pico. La pendiente define el nivel de servicio es sostenida, situación que como resultado una reducción en el nivel de servicio brindado, aumento de los pelotones, aumento de la demora, lo que se traduce en una velocidad de promedio de viaje reducida y aumento de la maniobra de sobrepaso. Se propone la ejecución de un tercer carril con el objeto de mantener la homogeneidad del nivel de servicio brindado en el tramo analizado. Ellos lo hicieron también correr por la versión 2000, en 1985 y le dio lo mismo, o sea, en diferentes parámetros le está diciendo que esta pendiente específica, la número 6, es nivel de servicio E. Por lo tanto, la conclusión que ellos llegaron es, si bien, ¿por qué decimos esto? Porque lo hemos verificado con el manual de capacidad versión anterior y más o menos me está dando la misma cosa. Bueno, esto hay que hacerlo prácticamente en muchos lugares para tener una idea general de cómo opera la nueva versión del manual de capacidad dependiente específica en caminos rurales de 2 carriles, versión 2010. Y este es el práctico de un curso de análisis operacional de carretera aplicando la versión 2010 de un caso real de la provincia de Misiones, hecho por estos 2 ingenieros que obviamente ya son, no sé si representaban la tesina, estaban en eso, pero ya tienen la maestría en ingeniería vial dada por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, este sería que ustedes lo tengan, obviamente, esto es la Universidad Nacional de Rosario, pero es lindo para tenerlo, porque por lo menos me está diciendo a mí, se puede hacer, pero siempre comparando con la versión anterior y, bueno, listo. Da más o menos parecido, no hay problema, hermano, estamos en buenas condiciones. Gente, creo que con esto cerramos Camino Rural de 2 carriles y hasta acá va a entrar en el parcial que va a ser 3 y 7, 20, 27. El próximo 27 de mayo, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, van a tener que conectarse por medio de una cámara, un Zoom. Vamos a ver cómo lo hacemos. Capaz lo hago con el Zoom y me olvido del Meet de la facultad. Cada uno va a tener su camaradita prendida, viendo lo que ustedes están haciendo. O sea, no queremos que estén cambiando de vista y mirando constantemente para el costado, ni para arriba, ni para abajo, sino únicamente trabajando. ¿Tenemos alguna duda? Van a estar los profesores tutores tratando de mirar el grupo de cada uno de ustedes, pero le pedimos que por favor traten de hacerlo a conciencia. No va a ser diferente a lo que estamos mandando a ustedes, nosotros no le vamos a engañar. Hay preguntas técnicas, sí, que pueden estar las que yo le estoy diciendo acá en la teoría, porque son las preguntas que a uno le interesa. Pero en los coloquios, si ustedes estudiaron los coloquios a conciencia y los prácticos, de ahí no sale la cosa, no pasa nada. Tengo una reunión ahora con autoridad académica de la facultad, así que discúlpenme, pero tengo que cortar ahora, no me queda otra. Y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Vamos a dar entrecruzamiento. Ese va a ser el tema de teoría a desarrollar la semana que viene. ¿Estamos en contacto? Un abrazo. ¿Preguntas? Profe. Listo. Chao, gente. Chao, Disculpen la profe. molestia. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.